El primer día de la semana, María de Magdala fue al sepulcro al amanecer. Vio la losa quitada del sepulcro. Comenzó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han colocado. Salieron Pedro y el otro discípulo. Los dos corrían, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró. Vio las vendas, el sudario con que le habían cubierto la cabeza, enrollado en un sitio aparte. Entró también el otro discípulo, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 1 al 9. Nos comprometemos con una civilización del amor. Cristo ha resucitado, está vivo. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 5 de abril, año 2026. Nuestra Iglesia Católica nos permite celebrar hoy la resurrección de Jesús de Nazaret. Cristo ha resucitado y con la resurrección podemos decir que venció la muerte, venció el pecado, venció la tentación y abrió las puertas de la vida eterna. La resurrección marca definitivamente la fe, la historia de la Iglesia Católica, la vida cristiana y la proyección hacia la eternidad. Bien interesante, estamos culminando propiamente la celebración del misterio pascual del Hijo de Dios, pasión, muerte y resurrección del Señor. Frases célebres bíblicas que encontramos acerca de la resurrección del Señor y nos inspiran para vivir, así como San Pablo decía: si Cristo no ha resucitado, si eso no es así, vana es nuestra fe. Esa es una frase bien popular y bien conocida acerca de la resurrección. También San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9, dice San Pablo: si confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios lo resucitó, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para el que crea en Él tenga vida eterna, para que todo el que crea en Él se salve en el resucitado. El apóstol Pablo, carta a los Romanos capítulo 6, verso 4, hemos sido sepultados con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también andemos en novedad de vida. Hemos sido sepultados en el bautismo. La resurrección nos abre las esperanzas de la vida. Romanos capítulo 6, versículo 5 de San Pablo: si hemos sido unidos a Él en su muerte, seremos también semejantes a Cristo en su resurrección.
Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 14. Dios que resucitó al Señor también nos resucitará mediante todo su poder. Primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 3. Cristo murió por nuestras faltas, como lo dice la Escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día, se le apareció a Cefas y después a los 12. El profeta Isaías, capítulo 53, él fue herido por nuestras transgresiones, el castigo por nuestra paz, por nuestras heridas hemos sido sanados. En su resurrección, yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo, decía la profecía de Job en el capítulo 19. Y terminemos con el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14. El que beba del agua que yo le daré no tendré jamás sed, sino del agua que yo le daré y se convertirá en fuente de agua de vida eterna. Se convertirá en fuente de vida eterna. Cristo necesariamente debía resucitar de entre los muertos, necesariamente. Y decimos que necesariamente porque ya estaba anunciado proféticamente, ya Dios dentro del plan de salvación tenía la idea de enviar a su Hijo que naciera de una mujer virgen, santa, inmaculada, pura, y que ese Hijo salvara a la humanidad con su pasión y con su muerte para darlo en la gloria de la resurrección. Esa es como la noticia esperanzadora y renovadora de la fe. Al cumplirse hoy la celebración del misterio pascual, el primer domingo de Pascua sería algo así, como en la historia del cristianismo se celebró en la ciudad de Jerusalén. Una buena pregunta es, ¿dónde se celebró el primer domingo de la resurrección de Cristo? En la ciudad de Jerusalén. La experiencia con el resucitado, ¿qué causó? ¿Qué impactos después de que Cristo apareció resucitado? El impacto anterior fue silencio, dolor, llanto, desesperación, esconderse, no entender cómo es posible, ya no tiene sentido esto. Y todas esas cositas las leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en una Biblia. Pero hablar de la resurrección del Señor es la experiencia que produjo el resucitado. ¿Qué produjo cuando ya comenzó la noticia? Se dio a conocer que está vivo, resucitó, no está el cadáver, está desocupada la tumba que José de Arimatea regaló. Entonces el efecto, la experiencia con el resucitado es motivo de gozo, de paz, de alegría, de fe, de cumplimiento con las promesas de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu que se quedó con la humanidad. Un Cristo resucitado que propone vivir sobre la ley del amor. La resurrección tiene que ver, resucitó y superó la muerte. Dios vino, Dios es amor y Él propone el amor para la salvación. Entonces comienza una nueva civilización en la historia de la humanidad. Tendríamos que decir, es la civilización del amor. Quien cree según la fe del resucitado, ama a Dios, convierte el amor en servicio, en caridad, se estima y valora mucho delante de Dios. La Pascua, que es propiamente lo que estamos celebrando hoy, la Pascua de la resurrección del Señor, significa para nosotros los católicos ese acontecimiento central de la fe, porque a través de la Pascua descubrimos el misterio de Cristo, el misterio de Dios
el misterio de la iglesia y entendemos la misión. Tan pronto resucita Cristo, vienen las apariciones del resucitado y cuando ya se traslada definitivamente al cielo, reúne a los apóstoles y les dice: vayan y anuncien el evangelio, hagan esa misión, vayan y anuncien mi palabra. Nos encargó predicar dando testimonios de que Dios lo nombró juez de vivos y muertos. Y así quedó consignado en la Biblia. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 verso 42. Esa es la importancia que tiene vivir la Pascua en toda su existencia. Es comenzar a ser testigo de la esperanza. Vivir la Pascua es comenzar a ser testigos de la esperanza. A partir de hoy domingo salimos a ser testigos de la esperanza. El Papa Francisco nos regala unas frases sobre la Pascua. En su momento, cuando fue Papa en la Iglesia Católica, nuestro querido Papa Francisco decía: la Pascua es la victoria del amor sobre el mal y la misericordia sobre el pecado. Otra frase del Papa: Cristo ha resucitado y eso debe llenar nuestro corazón. No hay noche que no tenga un amanecer. Cristo resucitó y es la luz que ilumina la oscuridad. No estamos solos. Cristo venció la muerte, resucitó, nos espera siempre. La resurrección no es solo una esperanza para mañana, sino la fuerza para el hoy y el futuro. En la Pascua Dios transforma la cruz en camino de resurrección. La Pascua nos llama a salir de la tumba y vivir como personas resucitadas. Papa Francisco. Nos comprometemos con la Pascua y la resurrección de Jesucristo a vivir una civilización del amor. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,